Bueno, pues bien, vamos a comentar algo sobre el enfoque didáctico para la enseñanza de las matemáticas como parte del seguimiento de asesoría y acompañamiento del equipo SAE de la zona 554 en este mes de febrero de 2022. Va a tener mucha relación con lo que vamos a estar abordando en esta cuarta sesión de Consejo Técnico Escolar, en específico lo que se refiere a las habilidades de cálculo mental. Partamos de la pregunta, ¿cómo enseñar matemáticas en telesecundaria? Habitualmente tenemos una noción de cómo hacer esta práctica basados en las experiencias que tuvimos nosotros desde nuestra formación, con lo que observamos de nuestros compañeros y, por qué no decirlo, siguiendo algunos hábitos, algunas acciones que se han dado a través de distintos años, de distintas generaciones de docentes, las cuales las hemos asimilado como ideales. Pero, ¿cómo será una buena clase de matemáticas? Vamos a identificar algunas nociones previas, habituales, tradicionales, como la que podemos ahí observar en la imagen. Una clase de matemáticas común es una serie de ejercicios en el pizarrón y un docente, una docente al frente explicando los procedimientos. Mientras tanto, se espera que los alumnos estén pasivos, estén atentos, estén receptivos y que en el mejor de los casos entiendan todas aquellas explicaciones que hizo el maestro o la maestra. Entonces tenemos que el docente explica un tema con pleno conocimiento. Por años hemos tenido esa idea de que el buen maestro de matemáticas es aquel que sabe todos los procesos matemáticos, de que tiene un amplio conocimiento sobre conceptos matemáticos, sobre procedimientos, sobre fórmulas. También sabemos que el buen docente maneja los procedimientos de manera adecuada. Un algoritmo, una ecuación, una fórmula, él va a saber utilizarla muy bien. O al menos eso es lo que nuestra noción, nuestra experiencia nos dice que es una buena clase de matemáticas. Sabemos que la clase de matemáticas está teniendo buenos resultados cuando los alumnos dominan los procedimientos para aprender nuevos conceptos. Un ejemplo, un alumno conoce el nombre de una figura de 4 lados y eso le va a dar la oportunidad para que posteriormente sepa calcular el perímetro, para calcular su área, para memorizar sus fórmulas, etcétera. Se piensa que en estas clases buenas, entre comillas, de matemáticas, si no entienden lo que estoy explicando, lo debo de hacer nuevamente con otros ejercicios. Pongamos el ejemplo de una ecuación de primer grado, se las explico a los alumnos con el procedimiento habitual de pasar un término al otro lado con un signo contrario, llevar un seguimiento de 2 a 5 pasos hasta llegar a un resultado. Si ellos no lo entendieron de esa manera, pues entonces voy a explicar nuevamente el procedimiento para resolver una ecuación, pero con otro ejercicio. Quizás cambiando las incógnitas o cambiando algunos de los valores numéricos. Es así que los alumnos deben de poner atención a cada paso del procedimiento, si es que quieren aprender las matemáticas. Si un alumno no logra poner la atención que nosotros esperamos, pues entonces habrá algo que esté impidiendo que se dé el aprendizaje como nosotros esperamos. En esta posición, el docente está haciendo bien su clase porque está explicando.
Mientras tanto, el alumno no está siendo responsable de su actuar, dado que no está poniendo mucho de su parte. Repito, esto es lo que habitualmente se contempla como una buena clase de matemáticas. También nos hemos encontrado en el equipo SAE experiencias, comentarios, argumentos de los compañeros donde nos mencionan que es indispensable que todos los alumnos sepan las tablas de multiplicar y las operaciones básicas para estar en una clase. De lo contrario, pues entonces se le dificultaría mucho entender las explicaciones y realizar, por ende, los ejercicios. Es así que pensamos que no se puede pasar por alto que hay otra idea acerca de cómo se aprende. Una idea que socialmente es aceptada y cuyo origen se remontan al surgimiento de la propia escuela como institución, tal como los ejemplos que acabo de mencionar. Y esto es un maestro que enseña y un grupo de alumnos que intenta aprender lo que el maestro explica. Esta idea es la que le da sustento al consabido proceso de enseñanza y aprendizaje que aún tiene vigencia en las prácticas que se observan en muchos salones de clase. Cada uno de ustedes ahorita podrá reflexionar y decir, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? ¿Corresponde a mi realidad o no corresponde? Eso no sucede en mi escuela, quizás en la de la zona tampoco, quizás en ninguna, pero vamos a mencionar también desde nuestra realidad, desde lo que observamos, desde lo que conocemos, que también sería un error decir que esto no se presenta en muchos espacios, desafortunadamente. Analicemos un poco, hagamos este comparativo de la enseñanza con otras áreas. Un ejemplo sería con la fabricación de automóviles. Vemos ahí una imagen de cómo, no sé, a mediados del siglo XX se ensamblaban los automóviles. Si ahorita quisiéramos ir a una planta ensambladora, a una fábrica, pues nos daríamos cuenta que no veríamos imágenes como esa. Quizás veríamos imágenes como la que se presenta a continuación, donde ya los procesos ya no son tan rudimentarios, aunque ya se dan con apoyos de otros instrumentos, de otra maquinaria, e inclusive pasamos ya a otros procedimientos, otras técnicas ya mucho más avanzadas en las que incluso ya no es necesario eh, la manipulación directa entre una persona y los materiales, en este caso de ensamblaje. Ya se puede hacer inclusive con, como lo vemos ahí, con máquinas automatizadas. Otro ejemplo sería en el área de la medicina. Ahí vemos el caso de un dentista utilizando procedimientos, utilizando instrumentos adecuados a la época contemporánea. Sería un error quizás de esta persona, de este profesionista, pues volver a técnicas pues ya anticuadas, desde los mismos materiales que utiliza, desde la misma organización de su espacio de trabajo, que en este caso es un consultorio, y si nos fuéramos mucho más atrás, pues sería todavía más drástico y evidente, pues que utilizara técnicas mucho más arcaicas, que ya está por demás comprobado que no son tan eficientes, no son tan óptimas y lo que quiere es lograr, en este caso, la salud bucal de un paciente. Quizás se preguntarán en este momento, bueno, ¿qué tiene que ver los automóviles? ¿Qué tiene que ver un dentista con el tema principal que es el de las matemáticas? Pues bien, vamos a situarnos en nuestra función, en lo que nosotros hacemos. Somos docentes, estamos frente a un grupo
en un aula. Ese es nuestro espacio de trabajo, tal como la ensambladora, tal como el consultorio. Esa es una imagen de un salón de clases de quizás principios del siglo XX o finales del siglo XIX, quizás un poquito más para acá que lejano en cuestión de tiempo. Observamos un docente al frente, una pizarra, observamos ejercicios en la pizarra y un grupo de alumnos que está atento a lo que sucede al frente. Y esto lo trasladamos a la educación actual, vemos que las diferencias son mínimas. Hay un docente al frente, hay una pizarra, los alumnos están detrás de la pizarra atendiendo a lo que está sucediendo enfrente de ellos. Recapitulemos las escenas del consultorio y las escenas de la ensambladora y vemos cómo otros campos, otras profesiones evolucionan conforme la sociedad se desarrolla. No obstante, en la educación a veces esos cambios son más lentos. ¿A qué se debe? No es el tema central de este ejercicio, de esta orientación, pero sí es un precedente para decir qué está dentro de nuestras posibilidades transformar en nuestra práctica para que dentro de nuestro espacio de trabajo, de nuestra aula, considerando nuestros materiales de trabajo, vayamos obteniendo mejores resultados. ¿Cuál es el problema con esta idea de lo que significa aprender? Uno de los problemas puede ser que no es coherente con muchos de los propósitos que se pretende lograr hoy día con los alumnos, tales como desarrollar su pensamiento crítico, su autonomía, su razonamiento lógico, que aprendan a formular argumentos y explicaciones, que identifiquen y analicen errores, que validen sus procedimientos y resultados, en fin, que exploren caminos diferentes al resolver un problema. ¿Sí? Queremos, a fin de cuentas, que los alumnos desarrollen su capacidad de aprender a aprender. Decimos que no es coherente porque hay una idea entre lo que ha sido, en lo que conceptualizamos por inercia de cómo es una clase de matemáticas, versus con lo que puede ser. Si yo a un alumno lo pongo detrás de una pizarra y le pido que esté atento a un procedimiento que yo explico, que yo domino, pues poco puedo estar favoreciendo, quizás algunos de ustedes pueden decir o mucho, sus procesos para aprender a aprender. Es decir, que él mismo vaya generando sus procesos de estudio que lo ayuden a ir desarrollando conocimientos, habilidades, actitudes y valores que a la larga en su conjunto pues lo hagan más competente para enfrentarse a la resolución de problemas tanto en la escuela como en su vida cotidiana. ¿Cómo se puede esperar lograr este tipo de propósitos y más de un grupo de alumnos se encuentra supeditado a lo que el maestro dice que haga y que incluso siente temor a hacer algo distinto de lo que el maestro explicó? ¿Sí? Es decir, ¿cómo puedo yo esperar que el alumno desarrolle un pensamiento crítico si solamente está el alumno en espera de que yo le explique cómo hacer las cosas? Y que si él en algún momento por iniciativa sintiera la inquietud de hacer algo distinto, sienta el temor de la reprensión o de la reprobación de hacer la diferencia. O también, como lo vamos a ver más adelante, el temor a equivocarse. No se puede afirmar que el resultado de esta práctica que hemos mencionado en un inicio, los alumnos no aprendan. Sin duda, van a aprender algo. Pero en la mayoría de los casos se van a tratar de conocimientos que no se saben usar en otros contextos o en otras situaciones.
Yo les puedo enseñar un procedimiento para calcular un área basado en la memorización de una fórmula y en la mecanización de un procedimiento, pero cuando se les pregunta fuera de la escuela que calculen el área de una habitación para saber cuánto material van a comprar para poner un piso, pues los alumnos se encuentran en una disyuntiva. Ellos no sabrían cómo aplicar lo de la fórmula con la situación real. Otro ejemplo que hemos escuchado con frecuencia es cuando se pone un ejercicio, un llamado problema, y inmediatamente los alumnos preguntan al docente, ¿es de suma o es de resta? ¿Uso multiplicación o división? ¿Qué divido? ¿Qué multiplico? Esto es porque los alumnos solamente están en espera de que el docente les ponga el ejercicio y les oriente para la explicación tal como fue la explicación que él mismo les proporcionó. Los conocimientos adquiridos no funcionan, se olvidan fácilmente y el alumno no está en posibilidad de usarlos y mucho menos de reconstruirlos. Lo peor de todo es que a medida que se avanza en la escolaridad, muchos alumnos se van convencidos de que no pueden con las matemáticas sin ayuda del docente. Cuando se enfrentan a situaciones particulares en las cuales no tienen un respaldo, no tienen una ayuda, no tienen quien les explique cómo resolverlos, pues simplemente tienden a no hacerlo, tienden a frustrarse por miedo a equivocarse o bien por el mismo temor de no encontrar o no sentirse capaces de poderlo hacer. Hablamos entonces, en este caso, de cambiar de paradigma. ¿Sí? Cambiar esa forma en cómo conceptualizamos las clases matemáticas e irnos hacia cómo podemos hacerlas mejor. Anteriormente pensábamos que era importante que los alumnos aprendieran conocimientos matemáticos. Muchas veces esos conocimientos sin que tuvieran sentido para ellos. Se creía que solamente bastaban buenas explicaciones y que estas explicaciones pues eran suficientes para que el alumno desarrollara conocimientos, habilidades, actitudes, valores. Por ejemplo, los alumnos no construyen los conocimientos. Estos, anteriormente o actualmente, siendo sinceros, son dados en forma de receta, donde se indica paso a paso lo que deben de hacer hasta llegar a un resultado. Es decir, ¿quieres sacar el área de un triángulo? Pues primero identifica los valores, después escribe esta fórmula. Esta fórmula la vas a sustituir con los valores que vienen en el triángulo. Debes de hacer a continuación las operaciones. Esas operaciones deben de ir en una secuencia lógica hasta que llegues al resultado. Sin embargo, en este procedimiento no hay un razonamiento del por qué se está utilizando esa fórmula, de por qué debe de llevar esa secuencia de pasos y no otra, por qué en lugar de empezar multiplicando o hacer una división, lo sustituyo con alguna otra operación que está dentro de mi proceso mental. Esto no se da porque no existe la libertad. El docente está más preocupado por que se logre el procedimiento tal como él lo tiene conceptualizado a permitir que los alumnos experimenten, indaguen, hagan hipótesis, se equivoquen también, es bueno que se equivoquen y que sean también responsables de poder identificar esos errores en su proceso y encontrar soluciones alternas. O bien comparar resultados y que en conjunto, a través de esta observación, de esta comparación, pues lleguen
a soluciones, lleguen a enriquecer las mismas nociones que tienen acerca de cómo resolver los problemas. Este paradigma que estoy mencionando, que quiero por una palabra definirlo como tradicional, como común, como anterior, como ustedes también vayan ahí identificándolo, está muy distante de desarrollar habilidades, porque se les dice a los alumnos cómo resolver los problemas aplicando exactamente las explicaciones que les da el docente. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, esta imagen. Esta imagen quizás es el cambio que quisiéramos. Queremos dividir, vamos a enseñar a dividir con objetos concretos. Vamos a enseñarles a los alumnos que ese algoritmo de la división no es solamente hacer una casita, poner un número adentro, un número afuera, y que el número de adentro tiene un nombre y el de afuera otro nombre, y al resultado no se le llama resultado, sino que se le llama cociente, etcétera, etcétera. Ellos tienen la oportunidad de manipular, de observar, de constatar, de vivir lo que es dividir, ¿sí? Esto es lo que queremos, es a lo que aspiramos. Y lo que también deseamos poco a poco disminuyendo es lo siguiente. Una pizarra al frente, un docente explicando y los alumnos detrás de ella, atentos, receptivos, pasivos, en la idea de que si yo les explico, ellos van a aprender, o es la única manera en cómo ellos van a aprender. Reitero, como hace unos momentos en una lámina estaba, que sin duda aprenden los alumnos de esta manera, sin duda. Pero también hay que ser conscientes, hay que ser honestos hacia dónde conlleva estos procedimientos. A la mecanización, a la memorización, a saber resolver un planteamiento en la pizarra, pero a la dificultad también de trasladar esa habilidad a la solución de problemas en otros ámbitos. De esta manera, el gran reto para la escuela, los maestros, es cambiar la clase magistral y el ejercicio memorístico por un espacio en el que los alumnos interactúen con el problema y se establezca entre ellos un ambiente de trabajo colaborativo. Las soluciones a los problemas no se encuentran de manera aislada. Es más fácil encontrarlos de manera grupal, de manera colaborativa. La mayoría de los problemas contemporáneos no son aislados, son problemas sociales, son problemas comunitarios. Si caemos en la individualización, pues entonces pues estamos también yendo ahí como en contra de los mismos propósitos, de las mismas finalidades de la educación como tal. ¿Sí? La finalidad va a ser encontrar procedimientos y resultados que pondrán en consideración de sus compañeros y analizarán con el apoyo del docente. ¿Quién encuentra los procedimientos y los resultados? Son los alumnos. ¿Con ayuda de quién? Pues el maestro. ¿Y cómo van a considerar una y otra aportación? Pues con el trabajo colaborativo. ¿Qué tienen que aprender los alumnos en la asignatura de matemáticas entonces? Pues la respuesta lógica e inmediata pues es, en matemáticas se aprende matemáticas. Y es cierto, los alumnos tienen que construir conocimientos matemáticos. Deben de aprender a multiplicar, deben de aprender los números decimales, a resolver una ecuación, a trazar un triángulo, a interpretar una gráfica, etc. Pero, ¿realmente solo tendrán que aprender conocimientos matemáticos? ¿Basta con que el alumno sepa trazar un triángulo? ¿Basta con que sepa interpretar una gráfica? ¿Qué más hay? Bueno,
el cambio de paradigma, la propuesta metodológica, el enfoque didáctico, es que los alumnos puedan aplicar conocimientos matemáticos al resolver problemas. Entiéndase por problemas a situaciones que pongan de manifiesto, que exijan a los alumnos aplicar sus conocimientos, aplicar sus habilidades. No lo confundamos con una serie de ejercicios en la pizarra, porque hay alguien que pueda decir, yo trabajo con la resolución de problemas porque le lleno la pizarra con 20, con 30 sumas, con 20 restas, con 30 multiplicaciones, y ese es el ejercicio de la clase. Creo que ahí también tendríamos que regresar y entender muy bien el concepto de resolución de problemas. Aprender matemáticas entonces implica desarrollar habilidades para usar las herramientas de esta asignatura cuando se enfrentan a un problema. ¿Sí? Muy bien. Es así que vamos a darnos cuenta que el enfoque didáctico de las matemáticas se basa en la resolución de problemas. Es el eje alrededor del cual gira la enseñanza. Es una meta y al mismo tiempo es un medio. Es decir, mi meta en matemáticas es que los alumnos resuelvan problemas. ¿Pero cómo voy a lograrlo? Pues orientando a que mis alumnos resuelvan problemas. ¿Sí? Una clase de matemáticas se va a basar en la resolución de problemas. ¿Sí? Eso me va a llevar a la meta, que es la habilidad. ¿Qué habilidad quiero desarrollar? La resolución de problemas en cualquier ámbito de la vida de los alumnos, tanto escolar, familiar como social. Meta, es decir, al finalizar la educación básica, los alumnos pueden usar los conceptos, las técnicas y los contenidos para resolver problemas que ellos requieran. Es un medio porque a través de la resolución de los problemas, a los alumnos se les permite analizar, discutir, desarrollar estrategias de solución, lo cual les es útil para construir conocimientos y desarrollar habilidades. El enfoque que se propone para la enseñanza de las matemáticas permite, además de construir contenidos matemáticos, lo siguiente. 1. Desarrollar habilidades para comunicar información matemática usando el lenguaje de la asignatura. En las primeras etapas, los niños pueden definir una línea como una raya. Esto es una rayita. Entonces ellos hacen rayitas. Ya para primaria, ya no les llaman rayitas, ahora les llaman líneas. Ya para finalizar la etapa de primaria, entre quinto, sexto y el primero de secundaria, ellos ya van a usar otro término. Ya van a usar una recta. Si nos vamos más allá, pues van a utilizar segmentos, van a utilizar el punto A, el punto B, etc. Es decir, la progresión, el nivel de complejidad, el desarrollo que van a tener ellos mismos de estos conceptos, de estas habilidades, debe de ir en aumento, debe de ir en desarrollo. Van a aprender, en el número 2, a dar argumentos que justifiquen los procedimientos y los razonamientos. No basta que ellos sepan que la fórmula para el área del triángulo es base por altura sobre 2. Es necesario que también durante su proceso educativo y en lo que nos corresponde a nosotros en secundaria, la modalidad de telesecundaria, ellos sepan por qué es esa fórmula, de dónde viene, por qué no puede ser entre 3, por qué no puede ser entre 4, por qué específicamente entre 2. Deben de encontrar ese razonamiento que les ayude a llegar a los resultados. Lo mismo puede pasar con las ecuaciones o con cualquier otro algoritmo. Que ellos sepan por qué se pone la cantidad mayor arriba y por qué abajo. ¿Por qué la ley de los signos? ¿Por qué menos por menos da más? ¿Por qué más por más es más?
etcétera. ¿Sí? Va a promover actitudes y valores como la perseverancia para encontrar la solución a un problema. Lo habitual es que si el alumno no tiene ayuda del docente, pues entonces se cierra, se frustra y deja el ejercicio en espera que el docente dé una explicación de cómo solucionarlo. Y pueden pasar varias clases con esa misma actitud. Sin embargo, si nosotros creamos una forma en la cual ellos desarrollen perseverancia, pues entonces van a esforzarse continuamente para encontrar la solución a un problema que se le presente en la clase. Van a aprender a escuchar a otros que proponen soluciones. Van a darse cuenta que la solución del maestro no es la única, que la solución que ellos tienen para un problema tampoco va a ser la hegemónica, va a ser, no va a haber otra mejor, sino que se va a dar cuenta que hay distintas formas de pensar y por tanto distintas formas de encontrar soluciones a problemas. Esto, como también lo hemos platicado y lo vamos a ver en el desarrollo de las siguientes diapositivas, es trabajo colaborativo. Vamos a aprender también con el enfoque didáctico a ser tolerantes, es decir, a comprender que hay distintas formas de pensar y distintas formas de resolver. Vamos a aceptar el error cuando con argumentos válidos un compañero demuestra que la manera en que se resolvió un problema no es correcta. ¿Equivocarse es malo? Claro que no. Equivocarse es el inicio del aprendizaje. Si una persona jamás se equivoca, pues vamos a pensar que pues, es un caso hipotético a lo mejor y que no es real, pero también vamos a pensar que entonces pues esta persona pues, no correspondería a este plano terrenal. Todas las personas tendemos a tener errores. Desde el nacimiento, los primeros pasos es un ensayo-error. Las caídas, los golpes, es lo que impulsa a cada vez mejorar la técnica. En las matemáticas no debe de ser distinto. Cuando yo un procedimiento que realizo detecto que no es el correcto, pues eso me debe motivar para que en los futuros ejercicios, en los futuros problemas, en las futuras soluciones, no vuelva a estar cometiendo los mismos errores, las mismas equivocaciones. Al observar los errores de los otros, también me van a ayudar a evitar que en los procedimientos que yo realizo para encontrar una solución a un problema, pues también tenga en cuenta esas experiencias y, bueno, estén dentro de mi procedimiento. Las herramientas matemáticas van a permitir resolver problemas de la vida cotidiana, tanto del ámbito social, científico y tecnológico. No es solamente para la escuela. Las matemáticas van a estar presentes en cualquier ámbito de nuestra vida, siempre con la finalidad de resolver problemas. Van a desarrollar en los alumnos un pensamiento de alto nivel, como el razonamiento deductivo e inductivo. Esto no se logra si continuamos con prácticas en las que yo explico y yo soy el dueño del conocimiento y ellos solamente están receptivos, están pasivos, esperando a que yo les ilumine con todo este conocimiento que creo poseer sobre las matemáticas. También el enfoque didáctico de las matemáticas va a modelar situaciones donde sea necesario reconocer variables, simbolizarlas y manipularlas. Es decir, hay situaciones, hay contenidos, hay aprendizajes de las matemáticas que no siempre van a poder a observarse con mucha facilidad en la vida cotidiana. Entonces, es tarea de la escuela, es tarea del docente modelar esas situaciones para que al alumno le sea más accesible
acceder a este lenguaje matemático, a estos conceptos de las matemáticas, que también le van a ir fortaleciendo, le van a ir enriqueciendo en su desarrollo. Veamos las razones de la pertinencia de enseñar matemáticas. Con las herramientas matemáticas, los alumnos van a poder resolver problemas de su vida cotidiana, de distintos ámbitos. Con las matemáticas van a desarrollar el razonamiento. Ya vimos deductivo, inductivo, e incluso pues, más habilidades de pensamiento crítico que van a estar presentes en esta enseñanza de las matemáticas. Es parte de la cultura a las que las nuevas generaciones tienen derecho, ¿sí? Anteriormente se nos daba quiero manifestarlo como un espectro así limitado. Esto es lo que sé y esto es lo que debes de aprender. Esta es la forma en cómo se debe de enseñar, cómo se debe hacer, y esto encajonarte a que va a ser la única. Las nuevas generaciones tienen derecho a explorar más allá. Actualmente, encasillarnos en un modelo, en un procedimiento, pues sería un poco obsoleto, sería limitado, puesto que el acceso que tenemos a diferentes medios de información y de comunicación, pues nos da la oportunidad de ampliar esa gama de opciones que tenemos para poder encontrar distintos procedimientos, distintos razonamientos que van a enriquecer mi propio desarrollo. Es así que durante las clases de matemáticas, los alumnos se pretende que construyan conocimientos matemáticos, desarrollen habilidades y también desarrollen actitudes y valores. Ejemplo, ellos pueden conocer la definición de una figura geométrica, van a desarrollar habilidades para trazar, para calcular, para inferir, para comparar, para observar esa figura en distintos medios físicos de su entorno, pero también van a desarrollar actitudes y valores. Es decir, si se me presenta una situación en la que yo tenga que aplicar mis conocimientos y mis habilidades, pues voy a estar también en la disposición de cooperar con nosotros, de escuchar, de ser tolerante, de ser perseverante. Siempre para llegar a soluciones, a problemas. Es así que queremos lograr que los alumnos construyan conocimientos y desarrollen habilidades, actitudes y valores con la enseñanza de las matemáticas. Esto va a depender en gran medida de la manera en cómo se trabaja en el aula. Hasta este momento quisiera yo pensar de una manera muy positiva y que cada uno de los que están escuchando esto ya han ido modificando ese esquema, ese punto de referencia que tenemos sobre cómo es una clase de matemáticas y empezamos a vislumbrar todas las posibilidades que tenemos para transformar la práctica a un modelo totalmente distinto en el cual se empodere al alumno a su proceso y que sea como el eje principal en el cual nosotros vamos a estar trabajando. Ya no es el eje el docente y él es el que dice y el que dirige y el que hasta impone el procedimiento, sino es el que va a ayudar a potencializar la interacción, la cooperación para lograr mejores aprendizajes. Muy bien, entonces vamos a lograr esto que les acabo de mencionar con una forma de enseñar matemáticas, basado en el enfoque de resolución de problemas que está propuesto para esta asignatura y cuya premisa principal es: se aprende matemáticas al resolver problemas que permita usar conocimientos previos, pero que
a la vez requiera un esfuerzo cognitivo adicional que obliga a buscar nuevas estrategias de solución. Lo que ya sé es mi punto de partida para aspirar a aprender algo que todavía no domino. La motivación intrínseca que se menciona en los principios pedagógicos va a jugar un papel muy importante en esta premisa, en este propósito que estamos viendo hoy. Pues bien, recapitulemos. Esa práctica habitual de los ejercicios en la pizarra y el alumno que se enfrenta a ellos o que es su reto principal, pues vamos a irlo modificando hacia planteamiento de problemas contextualizados, vivenciales, cotidianos, que el alumno tenga la necesidad de resolver, o que tenga la motivación suficiente para enfrentarse a él y empezar el proceso de encontrar una solución. En una opinión muy particular, un par de problemas por clase es suficiente para desarrollar habilidades de pensamiento matemático. He estado en clases como observador en las que el docente llega a poner 10 ejercicios. En lo que dicta los 10 ejercicios, ya se consumieron de 10 a 15 minutos de clase. En lo que los alumnos empiezan a resolverlo, se consumen otros 10 minutos. El docente, al observar que la dinámica de clase no va como él esperaba, pues empieza a preocupar y dice, bueno, les voy a ayudar con el primer ejercicio. La explicación del primer ejercicio, hasta llegar a su solución e incluso hasta su comprobación, se van otros 10 minutos. Hasta aquí llevamos de 30 a 35 minutos de clase. Si consideramos que los módulos habituales es de 45 hasta 55 minutos, pues nos quedan 20 minutos más. Vuelve a pedirles que intenten resolver los 9 ejercicios faltantes y un par de alumnos, quizás un 30% de la clase, entienda la explicación del maestro bien y puede resolverlos. Por el contrario, el porcentaje restante sigue teniendo dudas. Al tratarse esto el docente, vuelve a retomar una explicación que se lleva otros 7, 8 minutos, generalmente acompañados por algunas señalizaciones o incluso regaños, y para finalizar, pues nos quedan desde 10 a 5 minutos de clase para resolver los 8 problemas restantes que no ha resuelto la mayoría del grupo. Se termina la clase y los alumnos, por mucho, lograron completar la mitad de los ejercicios, 4 o 5 ejercicios, y también es muy común que ya para ir sobrellevando esta situación, el docente deje de tarea los ejercicios restantes. En casa, los alumnos siguen teniendo dudas. Cuando regresan el día siguiente, pues se da ahí cuenta el docente que muchos de ellos no hicieron la tarea y él piensa que es por desobligados o por otras situaciones específicas del alumno, pero muy pocas veces se pone a pensar. No lo resolvieron porque no sintieron la confianza, no se sintieron totalmente motivados para poder enfrentarse a la resolución de los ejercicios de la clase. Podrían ustedes estar de acuerdo o podrían estar en desacuerdo en base a la experiencia que han tenido cada uno de ustedes, pero en una opinión particular, en una observación, en un análisis que se hace de algunas visitas a clases de matemáticas, son las conclusiones a las cuales se pueden llegar. Bien. Entonces, una clase en telesecundaria, ¿cómo va a ser? Vamos a iniciar con un problema que resolverán en equipo. Puede ser en binas, pueden ser en trinas, pueden ser equipos de 4, máximo de 5 personas. Al ampliar mucho los equipos, pues también puede tenderse a que algunos de los integrantes no asuman un rol participativo. Es recomendable que cada uno de los docentes que tiene conocimiento de la dinámica de su grupo, de las habilidades, de los conocimientos
del ritmo de aprendizaje de ellos, establezcas la mejor dinámica, la mejor organización para que estos equipos funcionen. Dos, los alumnos comentan, analizan diversas estrategias de solución. Prueban cada una de estas opciones hasta que una les convenzca. ¿Sí? Después, comparten con sus compañeros los descubrimientos. ¿Cómo resolvieron? Aquí no nos interesa todavía si el procedimiento es correcto o es incorrecto. Si la solución es la que se espera o quizás el resultado es distinto al correcto. Lo que nos interesa es que ellos se enfrenten a un problema, que lo socialicen, que colaboren para encontrar una solución, que compartan esos procesos y el paso siguiente sería argumentar por qué creen que esa decisión que tomaron fue la mejor manera de resolverlo. Al hacerlo de esa manera, pues ellos van a tener en cuenta su propio procedimiento y el que hicieron los otros equipos, lo cual va a enriquecer la noción que van a tener para analizar los datos, realizar un proceso de solución y llegar a un resultado. Es importante que antes de iniciar con el problema a resolver, haya una contextualización. Es decir, ese problema que yo quiero resolver con mis alumnos debe de estar relacionado con su contexto, con sus intereses, debe de resultar una situación, una experiencia de aprendizaje agradable para que ellos también tengan esa intención de aprender, de abordarlo. Así, llegamos a la construcción de las situaciones didácticas. Una situación didáctica va a tener tres elementos fundamentales, que es la actividad, el maestro y los alumnos. La actividad que se les presente a los alumnos debe de despertar su interés, debe favorecer su reflexión. El docente dejará de ser la persona que explica o el que tiene la solución a ser un actor que se involucre en el proceso y que les ayude a través de preguntas, a través de cuestionamientos, a que ellos se integren, se involucren y resuelvan la actividad de aprendizaje. Este sería el círculo, los actores que están alrededor de mi situación didáctica en la clase de matemáticas. La clase entonces va a ser un espacio social, es decir, las explicaciones ya no van a ser nada más de docente-alumno, sino que las explicaciones pueden ser proporcionadas por todos los involucrados, por los equipos o de manera individual. Se van a compartir las ideas de esas explicaciones, se formulan argumentos de por qué yo creo que esa explicación que estoy dando es la adecuada, se toman acuerdos y también se pueden resolver desacuerdos. ¿Sí? Si lo que tú hiciste como procedimiento a mí no me convence, pues entonces hasta ahí podemos hablar de un desacuerdo. ¿Cómo se resuelve? A través de la formulación de argumentos, a través de compartir mis ideas, a través de nuevas explicaciones. Y esto me lleva a tomar acuerdos sobre, ok, que tú me estás explicando, lo que tú me estás argumentando, tu idea es convincente, se puede complementar con la mía y entonces creamos un concepto más amplio, un proceso mucho más rico de lo que estamos realizando. ¿Qué condiciones requiere el aula para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas? Bueno, voy a concebir mi aula como un espacio social, como ya se mencionó en la lámina anterior. Es decir, el aprendizaje se da a través de la interacción. El conocimiento se construye cuando se consideran varias implicaciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que le compete a la escuela? ¿Qué es lo que le compete al maestro? ¿Y qué es lo que le compete al alumno?
¿sí? Un aula funciona con esos tres elementos. No confundamos el término en esta lámina de aula como el espacio físico, sino como la interacción social, la comunicación que hay entre estos actores, escuela, maestro y alumnos. A continuación, vamos a ver qué le corresponde a cada uno de ellos. A la escuela le corresponde propiciar y organizar el intercambio de experiencias entre maestros a través de la observación de clase entre compañeros. O a través del análisis de casos en las reuniones de consejo técnico escolar. ¿Sí? Este intercambio de experiencias no nada más es decir, yo hago esto y tanta. No, es yo hago esto y lo pongo a la vista de los demás para que me retroalimenten. Esto requiere un ejercicio de autocrítica, requiere un ejercicio de honestidad y también un ejercicio de humildad en el sentido de estar abierto a la opinión de los demás. Si no estoy en un primer momento dispuesto a la observación directa de mi compañero a mi clase, pues puedo tomar situaciones cotidianas y exponerlas en las reuniones de consejo técnico. Corresponde a la escuela que la enseñanza de las matemáticas sea con el enfoque de resolución de problemas. Esto como proyecto de escuela. La escuela debe socializar y debe de, no quisiera mencionarlo así, pero es necesario, debe de atacar esas prácticas habituales, tradicionales, mecánicas, que no nos da más allá de memorizar o mecanizar procedimientos. Por lo tanto, es de vital importancia que haya continuidad de un grado a otro y que no se pierda el trabajo realizado por un maestro al aplicar el enfoque en las sesiones. Es decir, el maestro de primero trabaja resolución de problemas, el de segundo de igual manera y el de tercero de igual manera. En la realidad, en la convivencia que se da en los centros escolares, a veces suceden casos curiosos donde un grupo, vamos a poner un caso hipotético, el primero A, es un grupo muy bueno, es un grupo dinámico, es un grupo propositivo, es un grupo que ya durante todo el grado escolar desarrolló el trabajo colaborativo, pero resulta que en el segundo grado cambia de docente, cambia de maestro y el proceso por el cual se da la clase, pues ya vuelve a lo rutinario, a lo mecánico, entonces todo ese seguimiento pues se trunca, se corta de lleno y ese grupo cambia la dinámica. Llega tercero y nuevamente se les quiere encauzar a lo que ya hizo en primero y resulta muy complejo. Entonces, si la escuela como tal llega a compromisos de que todos trabajen de una forma relacionada al enfoque de resolución de problemas, tiene más posibilidades de éxito. La escuela impulsa una cultura escolar donde el tiempo destinado a clases sea intocable. ¿Qué quiere decir eso? Que las clases de matemáticas se ocupe fundamentalmente en el aprendizaje. Tanto alumnos como maestros van a estar totalmente concentrados en la tarea, sin interrupciones. Hacer de este espacio, de esta hora de matemáticas diaria, como algo que sea muy sistemático, es decir, es mi momento, es la hora de pensar, la hora de reflexionar, es la hora en la que quiero poner mucho más alerta a mis sentidos y, por lo tanto, las interrupciones del exterior no deben de afectarme en este caso, se deben de disminuir al máximo. El maestro debe de buscar alternativas para que los alumnos resuelvan situaciones. Mientras tanto, él va a observar lo que hacen, va a escuchar lo que dicen, va a plantear preguntas y va a aclarar dudas para que los alumnos puedan avanzar. En ningún momento aquí de lo que acabo de leer o de lo que está ahí en la lámina, dice que el maestro va a detener la clase para explicar el procedimiento, sino que
a pesar de que los alumnos puedan ir ahí por caminos inciertos, su tarea va a ser orientar, va a ser preguntar. A ver, alumno, ¿tú por qué estás decidiendo ya irte por ese otro camino? Si el alumno dentro de su razonamiento puede incluso argumentar el por qué y que esa argumentación no esté dentro del proceso mental del maestro, también es válido. Ningún maestro tendrá o tendría que abandonar el aula en este tiempo de clase o ser interrumpido por otro, ya sea por otro compañero, por el director o por un padre de familia. Quizás en la realidad sea complejo, pero si la escuela lo decide, puede aspirar a una organización de este tipo. Al maestro le va a corresponder planear las actividades que se van a proponer. Aunque éstas se encuentran en el libro, es necesario que el maestro las estudie previamente y lea las sugerencias correspondientes en el libro del maestro. Algo que afecta mucho a no solamente la clase de matemáticas, sino a cualquier asignatura, a cualquier área, a cualquier campo formativo, como lo queramos llamar, es la improvisación. Una práctica habitual es que el docente que no planea saca el libro, pregunta a los alumnos en qué páginas se quedaron, empiezan la lectura, empieza la explicación de los ejercicios y va consumiendo el tiempo de clase hasta que logra el reto, que es superar los 50 minutos, y se da por concluido. Quizás si esta práctica fuera un día esporádico, a la semana, al mes, el ciclo escolar, no tendría mayor problema. Pero cuando esto ya se usa de manera habitual, el docente que a diario ya como vio que en una clase funcionó como para ir sobrellevando las cosas, lo empieza a practicar de manera cotidiana. Ahí sería una gran limitante y un gran problema que tiene que atender no solamente el maestro, sino la escuela como tal. El maestro debe de ser consecuente con una serie de normas de carácter didáctico. Estas normas los alumnos las asumirán poco a poco para que sean partícipes de un clima de confianza y de respeto mutuo, pero también de ruptura de esos cánones que se han establecido a través del tiempo en la clase de matemáticas. ¿Cuáles son estas normas de carácter didáctico? Pues va a ser la colaboración. En la clase de matemáticas todos colaboramos, todos escuchamos, todos toleramos. En la clase de matemáticas, equivocarse es correcto y en algunos casos hasta deseable, porque va a ser el punto de partida para aprender. Hace unos momentos les explicaba, las personas que no se equivocan para nada, pues quizás no están aprendiendo como las demás personas que constantemente están teniendo ahí tropiezos, pero tienen la capacidad también de aprender ese tropiezo, levantarse y continuar todavía más fortalecidos. Otra norma de carácter didáctico sería explicar al alumno, aunque esté acostumbrado por experiencias previas, de que ahí él no va a explicar los procedimientos, sino quien los va a construir van a ser ellos. También una norma podría ser de que no te voy a dar yo una respuesta, una solución, o bien yo no te voy a decir si está bien o mal, sino que te voy a orientar para que tú mismo identifiques qué es lo que estás aprendiendo, en dónde te estás equivocando y cómo puedes resolverlo. Le corresponde al maestro convertir el salón de clases en un espacio para dialogar, para compartir ideas, discutir, analizar y establecer acuerdos. Su espacio de aula no es para que los alumnos solamente lo escuchen a él, sino que en ese espacio todos puedan exponer, todos puedan dialogar, todos puedan proponer, ¿sí? Ese es el ideal del salón de clases. El docente va a provocar la interacción entre alumnos, es decir, la interacción, la comunicación, la colaboración va a ser uno de las tareas fundamentales que va a tener el docente
para lograr que sus alumnos aprendan. Esto va a ser al organizar las tareas en parejas, en equipos, en trinas, en binas, etcétera. ¿Sí? Por último, al maestro también le corresponde o es responsable organizar la interacción con el resto del grupo con la finalidad de que compartan esas ideas, sus procedimientos, las discutan y que lleguen a conclusiones. Todo esto debe formar parte de una memoria de clase. Una clase de matemáticas que no considere una memoria, pues sería una clase que no cuenta no se está dando la oportunidad de tener elementos que ayuden tanto al docente como a los alumnos a observar, a ser conscientes de la progresión que tienen en su aprendizaje. Bien. Vamos ahora al papel que también debe de asumir el docente y que se relaciona con los conocimientos previos. Una práctica habitual es decir que los conocimientos previos es solamente preguntar a los alumnos qué saben, qué no saben, que si conocen este concepto, que si han escuchado tal cosa. Como práctica habitual va encaminada, pero sin embargo es un punto de partida para poder aspirar a otras formas de hacer útiles, hacer uso de estos conocimientos previos para desarrollar nuevos aprendizajes. Un criterio importante para elaborar secuencias de actividades ha sido que los alumnos puedan entender qué se busca en cada problema o actividad y a dónde se quiere llegar sin que se diga cómo hacerlo. Esto es responsabilidad de ellos y a la vez también es su propio mérito. ¿Okay? Yo, como docente, al planear mi clase, debo de considerar el punto de partida, es decir, rescatar esas nociones que yo tengo para solucionar un problema, pero también establecer un reto en el cual ellos aspiren a generar una nueva habilidad que los haga más diestros, que los haga mejores al momento de enfrentarse a los problemas, que los ayude a encontrar más soluciones de las que ya saben. Vamos a obtener un resultado, aunque no sea necesariamente el que se espera. Por ello, nos vamos a apoyar en lo que ya saben hacer. Esto les va a permitir entender el problema y ir generando vías de solución. Cuando planteo un problema, debo también ser consciente de cómo los alumnos pueden resolverlo. Algunos, vamos a poner el ejemplo de una ecuación de primer grado con una sola incógnita, pueden resolver ese ejercicio empleando la deducción, empleando, bueno, si tengo un número y desconozco otro valor, pero conozco el resultado, bueno, por lógica, por mi proceso de deducción, yo puedo inferir que es este número. Ya que tengo eso, yo voy a permitir, a través de mi interacción, voy a generar que ellos ahonden un poquito más y generen nuevas vías de solución, en este caso, con ya procedimientos de álgebra que me van a ayudar a encontrar resultados de valores que no conozco dentro de un planteamiento. Muchas veces esos conocimientos no son suficientes para llegar al resultado y por lo tanto será necesario echar mano de algo más. Quizás voy a adoptar técnicas conocidas o buscar otras que respondan a estas nuevas condiciones. Todo esto es el papel de los conocimientos previos. No es nada más identificar qué saben, qué no saben, sino es lo que conocen, ponerlos a trabajar para que ese sea el punto de partida que los potencialice a arribar a los nuevos aprendizajes. Al maestro también le va a corresponder estar al tanto de los progresos y rezagos de sus alumnos, a buscar estrategias necesarias para superar esas dificultades. No nada más es decir, tengo tantos que van en progreso y tengo tantos que están rezagados, sino que digo, con los que están en progreso debo de continuar ese avance. Con los rezagados voy a emplear
estas acciones para que dejen de estar en ese estatus. Voy a reflexionar acerca de las actividades que planteo al grupo y cómo mi actuación como organizador de las tareas y de aprendizajes influye en que ellos logren o no logren los aprendizajes. Es muy importante que como docente me esté constantemente preguntando, ¿lo que hice el día de hoy fue útil? ¿Lo que hice el día de hoy tuvo éxito? ¿Cómo puedo mejorar? Ahora, ya hablamos qué le corresponde a la escuela, qué le corresponde al docente, qué le toca hacer al alumno. Al alumno le toca pensar y producir ideas para solucionar problemas. Esto trabajando en equipo, asumiendo una responsabilidad compartida. Si yo formo parte de un equipo de trabajo, pues no voy a esperar a que el otro lo solucione. Yo también tengo la responsabilidad de compartir lo que sé. Voy a defender mis puntos de vista y aprender a escuchar y aceptar las ideas de mis compañeros. Como alumno, es algo que debo de desarrollar. Los alumnos reconocen las dificultades que tienen para tratar de superarlas con la ayuda de los otros. Hablamos, en este caso, solucionar problemas, pero con la colaboración de todos. No de manera aislada, sino escuchando, tolerando, perseverando. Vamos a encontrar como alumnos un resultado y verificar que sea correcto. Esto es, vamos a comprobar que se puede responder a un planteamiento del problema a través de la vía de solución que yo construí junto con mis compañeros. Los alumnos van a aprender que algunos problemas no tienen solución y por lo tanto no se deben de ver forzados a encontrarlas. Este también es parte del pensamiento matemático. En las matemáticas no todos los problemas van a tener solución y por tanto también es una habilidad que se espera que los alumnos desarrollen en el que ellos identifiquen cuáles son esos casos muy específicos. Los alumnos van a asumir una actitud participativa dentro de la clase, pensando, comentando con sus compañeros sus ideas y sus estrategias. Al alumno también le va a corresponder exponer y explicar sus razonamientos al resto del grupo, de manera libre, de manera respetuosa y también estableciendo mucho un grado de confianza entre todos. Imaginemos ese escenario donde le pregunta el alumno al maestro, maestro, ¿estoy bien? ¿Voy bien? Y las respuestas inmediatas son sí, no. Ese tipo de respuestas pues también son cortantes, son limitantes. Se pueden sustituir por ¿qué opinas tú? ¿Qué razones me puedes dar desde tu análisis, desde tu proceso, para decirme que estás convencido de que tu proceso es correcto o es incorrecto? Para trabajar en equipo, se va a promover el trabajo colaborativo, como ya se ha mencionado constantemente. Los alumnos van a tener la oportunidad de expresar sus ideas e enriquecerlas con las demás. Van a ayudar a aquellos que no logran entender el problema o que no encuentran un camino a llegar a la solución. O en su defecto van a enriquecer las formas de abordar determinado problema. Con el trabajo en equipo, hay un momento cuando el apoyo entre pares es de suma importancia, pues muchas veces comprenden mejor cuando un compañero les da la explicación que, como en la postura tradicional, el docente es lo que habitualmente hacía. Él explicaba y los alumnos recibían la información. Una clase de matemáticas debe de considerar en cierto momento de la secuencia, del aprendizaje, del bloque, del bimestre o del trimestre, como ahorita lo estamos realizando, la demostración de aprendizajes. ¿Qué es esto? No basta con que el alumno resuelva los problemas en su cuaderno y los guarde en su libreta y ahí quede. O que cuando bien nos va, de que prepare una exposición, haga su cartelón, dure ahí un tiempo pegado y demos por hecho de que ya dio cuenta de su aprendizaje.
sino que también vamos a crear espacios para que ellos puedan demostrar lo que están aprendiendo. Esto es, después de la resolución de unos problemas, pueden poner una apuesta en común, ya sea con sus mismos compañeros o con otro foro. Pueden ser otros grupos, otros alumnos, sus padres, e incluso pues otras personas de la comunidad. Los alumnos van a mostrar a sus compañeros lo que entendieron o no pudieron comprender del problema planteado. No siempre en la demostración de aprendizaje, es decir, lo solucioné. También puedo demostrar en estos espacios qué elementos, qué aspectos del problema se me dificultan y por lo tanto me limitaron para encontrar una solución. Pero sí puedo mostrar el avance que tuve. Voy a confrontar en esta demostración, o los alumnos confrontan ideas y razonamientos donde argumentan por qué decidieron que ese era el mejor de los procedimientos. Analizan si dicho procedimiento puede usarse en cualquier situación o si solamente les sirve para resolver ese problema. En esta demostración es el momento donde aclaran más las ideas alrededor del problema planteado. ¿Sí? Estos espacios, reitero, se pueden hacer de manera grupal al terminar un tema, terminar un aprendizaje, terminar una unidad, terminar una secuencia, terminar un trimestre, etc. O también se puede ampliar a otros actores de la comunidad educativa. Para lograr esto, necesito que los alumnos estén interesados. Para ello, la escuela y los maestros tienen la responsabilidad que los intereses de los alumnos se enfoquen en las actividades de estudio. A veces pensamos que con el simple hecho del libro, automáticamente los alumnos van a tener la motivación de hacer las actividades. Ya lo hemos visto en el papel o en la función o con lo que le corresponde al docente, que él debe de planear lo que viene en el libro, lo que está marcando el plan de estudios, la ficha, no nada más es darle el problema por dárselo, sino que haya en ese proceso de planeación una manera de mediar, de decir, esto es lo que quiero que aprendas, pues lo voy a hacer a través de este proceso que está dentro de mis manos, facilitártelo. Es cierto que el ambiente familiar y el medio social en el que los alumnos conviven influye en el interés, pero a la escuela y el aula son por antonomasia lugares propicios para orientar los intereses hacia el trabajo intelectual. Es común escuchar que los alumnos no aprenden por la tele, por los papás, porque no leen en su familia, etcétera, etcétera. Entonces, como que externamos todas las dificultades a esa parte del sector y no se asume total responsabilidad por parte de la escuela para decir, yo voy a hacer lo que está dentro de mis posibilidades para generar situaciones de aprendizaje y que mis alumnos estén desarrollando habilidades, en este caso, de pensamiento matemático. Cualquier grupo de alumnos es heterogéneo. Hay diferencias entre ellos. Hay que estar atento a estas diferencias para evitar el desinterés y el rezago. Eso no significa que cada alumno requiera una actividad diferente. Se puede englobar los intereses, las necesidades y generar estrategias que me den, acciones, actividades que me den la oportunidad de llegar a más intereses, a más motivación a mis alumnos. Aunque cada uno va a construir los conocimientos a su manera, la clase va a ser el espacio social en que a través de la interacción los alumnos y el maestro van a compartir ideas, formular argumentos, explicaciones, tomar acuerdos y resolver los desacuerdos. Todo ello para superar sus errores y llegar a soluciones. Hemos dicho que el error dentro de las matemáticas no es algo indeseado, sino que es una oportunidad de aprender. En este caso, el error va a ser la oportunidad de observar cómo estoy analizando, cómo estoy pensando la situación
qué es lo que está influyendo en que cometa ese error y en lugar de ocultarlos, lo voy a presentar ante el grupo para que lo analice y entre todos busquemos una solución. Entonces, si me equivoco, no es algo para avergonzarme, como docente no es algo para señalar o recriminar a mi alumno, sino que va a ser un punto, un pretexto para generar otras acciones para el aprendizaje. Es así que el error va a formar parte de nuestro proceso de estudio y también se usa como fuente de aprendizaje. Me sirven para reflexionar, para analizar y también voy a considerar que es ideal para conocer cómo está pensando mi alumno, si ese error es simplemente un descuido o si es algo que yo debo de considerar para adecuar mi planeación de clase. No todos los errores suceden porque el alumno no puso atención, porque no sabe, porque no quiere. También hay errores que son desde el docente. Una orientación desubicada o una pregunta mal encausada puede generar también un proceso de pensamiento en mi alumno que no me ayude mucho a que él llegue a las soluciones. No todos los errores en este caso van a ser analizados, sino que hay errores casuales, como por ejemplo un error de dedo. Ese error pues, se puede pasar de largo y continuar el proceso. Estos errores se reiteran, se van a analizar colectivamente. Para ello, dentro de nuestra aula, el ambiente debe ser de confianza, no se deben de sentir incómodos cuando se equivocan, ni deben de ocultarlo, sino por el contrario, van a estar abiertos a la crítica, a la retroalimentación del docente y de todos sus compañeros. No es suficiente con que el maestro indique que es incorrecto, es recomendable que él indique o oriente para que el mismo alumno sea consciente de si es correcto o no y que argumente el por qué. Al reflexionar sobre lo correcto o no correcto, sobre lo que funciona o no funciona, los alumnos se dan cuenta de cuestiones sutiles, pero muy importantes en matemáticas. Ellos pueden saber que no siempre pueden generalizar los conocimientos o procedimientos y esto los conduce a que puedan ejercer un razonamiento más reflexivo. Si recuerdan en un principio, una de las finalidades que se pretenden en los programas de estudio de matemáticas es desarrollar el aprender a aprender. Esto es aceptar que para aprender es necesario estudiar y estudiar implica pensar, observar, analizar, hacer hipótesis, razonar, tomar decisiones. En suma, es usar toda nuestra inteligencia para conocer algo que no sabemos. Bajo esta premisa es de pensarse que lo que se aprende se convierta en un saber funcional, que tiene vida propia y que se puede usar incluso de manera automática para conocer más y lograr más saberes. Es decir, lo que yo aprendo en la escuela me va a ayudar a aprender nuevas cosas. Vamos a comunicar estos aprendizajes usando nuestra información matemática. Cuando nosotros solicitemos que comenten lo que hicieron para obtener los resultados, ellos van a desarrollar la habilidad de comunicar procesos, estructurar y poner en orden sus pensamientos a final de explicar a los otros lo que hicieron. En la demostración de los aprendizajes que vimos anteriormente, ellos al resolver un problema reflexionan, argumentan, exponen sus ideas, tratando de que los demás se den cuenta de cómo pensaron la solución del problema y cómo lo llevaron a cabo. Esto es comunicar mi información matemática y se va a lograr con la construcción de conocimientos, con el desarrollo de habilidades y también promoviendo actitudes y valores. ¿Como qué actitudes y como qué valores? Pues el saber escuchar, la tolerancia y la perseverancia. Muy bien. Por último, quisiera concluir con dos frases. La primera de ellas es la siguiente.
que dice así: a veces se dice que al enseñar matemáticas debemos enfatizar el proceso de matematización. Yo digo, excelente, pero a condición de que el niño debe tener él mismo la experiencia de matematizar. Esto es, no pensar que yo con la explicación que dé de los conceptos matemáticos, pues se va a dar por hecho de que se está enseñando matemáticas, sino que debo dar también la oportunidad a que mi alumno viva esa experiencia de crear matemáticas. Y la última con la que voy a concluir y voy a despedir es la siguiente de Benjamin Franklin. Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Creo que con esta frase se resume perfectamente lo que se ha platicado sobre el enfoque de las matemáticas y cómo esto se transmite en nuestros planes de clase. Entonces, con esto espero que las orientaciones sean parteaguas para mejorar nuestras prácticas docentes. Esta estrategia que está haciendo el equipo SAE de la zona impacte realmente en ustedes y que nos vayamos fortalecidos en las siguientes semanas en el trabajo con nuestros alumnos. Muchísimas gracias. Me despido de ustedes.